Bienvenidas, bienvenidos a este panel del Foro Abierto de Ciencias de Latinoamérica y el Caribe, CILAC 2021, organizado por CLACSO, por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, a este conversatorio que se llama Desigualdades de Género en la Ciencia, una aproximación epistémica, metodológica para la equidad. Damos la palabra de bienvenida a la secretaria ejecutiva de CLACSO, Karina Batiani. Muchas gracias, Laura, y bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a este panel. Agradezco muy especialmente a nuestras dos queridas panelistas, Guadalupe Valencia y Elizabeth Cherín, por acompañarnos hoy en esta iniciativa. Este conversatorio tiene como principal objetivo problematizar y trabajar sobre las desigualdades de género en el ámbito académico y en el ámbito científico en América Latina y el Caribe. Nos proponemos un diálogo que aporte a la visibilización de las desigualdades de género en el ámbito científico y a la incorporación de la perspectiva de género en la investigación y en el quehacer científico. También que este diálogo promueva la investigación sobre la problemática de género en nuestra región y también promueva sistemas evaluativos más justos y más equitativos y fundamentalmente con una perspectiva de género. Asimismo, es objetivo de este conversatorio la elaboración de estrategias de política para implementar acciones para sensibilizar a los distintos actores en la problemática de género que hoy marca fuertemente el sistema científico en América Latina. Como sabemos, la situación de las mujeres en nuestra región ha cambiado a lo largo de los últimos años por un conjunto de factores económicos, políticos, sociales y culturales que no vamos a desarrollar aquí. Tenemos por un lado procesos de modernización, pero también costumbres existentes en nuestra región que configuran las actuales relaciones y sistemas de género. Sin duda, esta incorporación de las mujeres al mundo de lo público ha marcado también una presencia mayor en el ámbito educativo, en los sistemas educativos. Ahora, necesariamente se ha traducido en una reducción o en un cambio significativo en la brecha de desigualdad en este ámbito, como vamos a seguramente conversar en un rato. Particularmente en el ámbito científico, las mujeres han logrado insertarse, pero continuamos visibilizando muchas desigualdades. Recordemos, solo a modo de introducción a este panel, que de acuerdo a los datos de la UNESCO, menos del 30% de las investigadoras del mundo son o somos hoy mujeres, es decir, solo 3 de cada 10 somos mujeres. Y si miramos los puestos más altos en la carrera científica, las jerarquías más altas en la carrera científica, este porcentaje se reduce al 25%, una de cada 4. Asimismo, podemos mencionar que si miramos las universidades públicas, tenemos solo un 18%, o teníamos solo un 18% en 2020 de mujeres en la más alta jerarquía, rectoras de estas universidades. Observamos entonces persistencias de desigualdades como consecuencia, sin duda, de múltiples causas, pero por un lado debemos mencionar la cultura patriarcal que ha consolidado esta discriminación y las distintas formas de violencia que también se observan en el ejercicio de la carrera científica. Y además, el tema donde la carrera científica no es una excepción, de los cuidados, que es uno de los nudos críticos para las mujeres, para avanzar en las condiciones de equidad y de igualdad. Este tema de los cuidados también está presente, por supuesto, en la carrera científica. Queremos pensar juntos, juntas, posibilidades, líneas de acción y de trabajo específicamente para esta problemática. Líneas de acción como, por ejemplo,
discutir las políticas de cupo, discutir la especificidad o las becas específicas, discutir las medidas que permitan una mejor articulación entre el ejercicio de la profesión científica y el ejercicio de la tarea reproductiva y de los cuidados. También plantear cuestionamientos a la forma en que se está evaluando el conocimiento científico, como Laura nos va a contar en un ratito, en un programa muy importante que tenemos en Claxo, que es el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, y también cuestionar algunas o algunos de los usos del lenguaje que observamos en el ámbito científico que contribuyen a la invisibilización de las mujeres en el ejercicio de esta profesión. Como en todos los ámbitos, resulta también aquí indispensable incorporar y ampliar eso que llamamos la dimensión política de la vida. También esta dimensión es importante en el quehacer académico, en el quehacer científico, universitario, para poder desde allí evidenciar y fortalecer las nociones de interdependencia, corresponsabilidad, las tareas de la vida, del trabajo, del cuidado, en definitiva, de la vida cotidiana. El derecho a la universidad y a la ciencia no solamente se debe traducir en acceso, sino también en el egreso, en la posibilidad de una distribución más equitativa en el marco de los entornos universitarios y el entorno científico que logren operar estas desigualdades que hoy existen y así promover la transformación que nos permita también en el campo científico avanzar hacia la equidad de género. Dejo entonces por aquí la presentación de este panel y Laura, te devuelvo el micrófono. Nuevamente, muchas gracias por estar escuchando y mi reconocimiento especial a Guadalupe Valencia y Elizabeth Chelín por participar de este conversatorio. Adelante, Laura. Bueno, muchas gracias, Karina, por esta presentación. Solo comentar entonces que desde el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica de Claxo, inscrito en el área de investigación, coordinada por Pablo Bomaro, estamos, digamos, trabajando justamente sobre distintas dimensiones que transformen la evaluación de la ciencia, y entre ellas está justamente las desigualdades de género y los sesgos de género en el ámbito científico. Solo para contextualizar la problemática, queremos decir que hay distintas declaraciones y principios en el panorama internacional que se han desarrollado en los últimos 10 años, como por ejemplo la declaración de Dora, organismo en el cual Claxo participa en su consejo asesor, pero como verán hay una proliferación de programas de estudio, como decía antes, declaraciones y principios que problematizan el estado actual de la evaluación de la ciencia a nivel mundial. En el ámbito regional, la iniciativa del FOLEC, del Foro Latinoamericano de Evaluación de la Ciencia, justamente recupera esta problemática con los rasgos idiosincráticos que adquiere en nuestra región, y en la página, en el sitio del FOLEC en Claxo, pueden encontrar distintos documentos donde se hace un diagnóstico y propuestas, digamos, de transformación, junto con una declaración de principios de la ciencia en nuestra región que los invitamos y las invitamos a conocer. Yendo en particular a las brechas de género en el área de evaluación de la ciencia, encontramos que estas se manifiestan en 3 ámbitos: en los criterios sesgados de evaluación, en la subrepresentación de las mujeres y disidencias en los procesos de evaluación, y en las inequidades en los resultados. Karina Mattiani ya comentó en relación con los criterios cómo estos impactan en las trayectorias de las investigadoras a través de lo que se denomina como techos de cristal, tubería de cristal o paredes de cristal, pero también cómo hay una distorsión de lo que se entiende por excelencia en la investigación, dado que no suelen incorporarse o no es requisito la dimensión de género aún en muchas de las convocatorias a proyectos de investigación y o en la composición de sus equipos.
En relación con la subrepresentación, también como fue mencionado anteriormente, estos se usaron en las instancias de tomas de decisión, en el ámbito científico y universitario, y también en los comités de evaluación de la ciencia. Por otra parte, en relación con la inequidad en los resultados, distintos estudios hacen hincapié en el menor acceso al financiamiento por parte de las mujeres, en ciertas inequidades, no tanto en la cantidad de publicaciones, sino en los circuitos en los cuales varones y mujeres publican dentro de una misma disciplina, y por supuesto en la menor visibilidad de la producción científica de las mujeres. En el marco del FOLEC, entonces, hay una propuesta mucho más integradora que toma a la equidad, a la diversidad y la inclusión como uno de los componentes más relevantes para esta transformación de la evaluación de la ciencia, con características de equidad y de perspectiva de género. Digamos, nos proponemos a nivel regional, en diálogo con los organismos de ciencia y tecnología nacionales, con los centros miembros de CLACSO, con instituciones científicas, con universidades, con investigadoras e investigadores, promover una resignificación de la excelencia y una investigación de calidad, diversa, equitativa y relevante. Hay distintas propuestas en el marco de nuestro espacio para justamente fortalecer la equidad de género en las instancias, en los criterios, en los sentidos y en los resultados de la evaluación científica, que compartiremos en otra ocasión, dado que tengo poquito tiempo aquí para desarrollarlas, pero justamente hacemos hincapié en estos tres niveles de transformación a través de dispositivos, de prácticas, que promuevan una transformación más amplia en la cultura científica y en su evaluación. Los próximos pasos en la agenda del FOLEC es una encuesta internacional sobre evaluación de la ciencia que estamos realizando en el marco de un proyecto financiado por el IDRC de Canadá, donde uno de los componentes tiene que ver con la inclusividad, y a futuro es la propuesta de una reforma sobre evaluación de la investigación a ser presentada en la 9ª Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Ciencias Sociales de CLACSO en México el próximo año. Entonces los invitamos y las invitamos a conocer esta propuesta, y ahora sí, entonces, voy a dar paso a la presentación de la primera expositora, la doctora Guadalupe Valencia García. Es doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de México, la UNAM, maestra en Sociología Política por el Instituto José Luis Mora, y licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana. Es investigadora titular de tiempo completo y definitiva en el programa de investigación en Ciencias Sociales y Literatura del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias y de Humanidades. Además es presidenta de la Asociación Interamericana de Estudios sobre el Tiempo, y desde hace más de una década sus líneas de investigación son el tiempo social, los usos y los discursos temporales, y su relación con las identidades sociales. Recientemente incorporado a sus investigaciones el carácter temporal del acontecimiento histórico. Muchas gracias, y le damos la bienvenida a este conversatorio. Muy buenos días a todas y todos, es un gran gusto estar aquí. Gracias, Laura, por esta presentación, y pues realmente un honor y un placer compartir esta charla, este conversatorio con Karina Badiani, de quien he aprendido de temas de género, cuidados, que no son los temas que yo trabajo, pero sí temas de los que estoy siempre muy abierta a aprender de ustedes. Y desde luego con Elizabeth Yelin, a quien no tenía el gusto de conocer, pero me he beneficiado muchísimo de sus textos sobre memoria y sobre pasado. De hecho, es una autora de los cursos que imparto en el posgrado de estudios latinoamericanos, y pues realmente un honor estar compartiendo este conversatorio. Yo me centraré en México, y me centraré sobre todo en algunos datos y cifras sobre desigualdades de género en la ciencia en el caso de la educación superior. Concuerdo con la bióloga mexicana Rosaura Ruiz, quien ahora es la directora de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de México,
cuando dice que se debe legislar en ciencias y humanidades por la enorme presencia de estereotipos y prejuicios sociales todavía al día de hoy. Y señala que a diferencia de las humanidades, donde la desproporción tiende más hacia la paridad, aunque haya una cierta desproporción, en áreas como física, matemáticas e ingenierías, el 25% de la comunidad académica, apenas el 25% es de mujeres. Esta desproporción nos da una idea de los obstáculos que aún siguen presentes en las trayectorias de estudiantes, docentes e investigadores de nuestra universidad. Desde luego, en América Latina y el Caribe, esta situación tiene matices y variantes que la vuelven susceptible de análisis más profundos de los que se puedan hacer aquí. Sin embargo, todas ellas tienen problemas estructurales en común, como el techo de cristal, que ya nos mostraban antes, y el tubo de cristal, y las paredes de cristal, y el mansplaining, y la violencia de género. Y por ello es necesario destacar la importancia de abordar el tema de manera no solo académica, sino también con sus correspondientes, no solo, digamos, una vez que hemos hecho el análisis académico, tenemos que pasar a hacer las recomendaciones de política institucional y después los dispositivos, los mecanismos y la institucionalidad que pueda permitir que esto vaya cambiando. Nos surge en este sentido realizar análisis rigurosos sobre la plausibilidad de futuros no solo libres de violencia de género, para mundos libres de colonización, machismo e inequidad. Y en este sentido, retomamos los retos señalados en el libro Feminización de la matrícula en educación superior en América Latina y el Caribe, en donde se señala, uno, que las actitudes de la sociedad hacia la mujer que no estimulan su participación en la toma de decisiones y tendrían que ir cambiando, los bajos porcentajes actuales de mujeres matriculadas en enseñanza superior que todavía se observan en algunos países y que están cambiando, por suerte, en algunas regiones, y la ausencia de equidad, desde luego, en los planes de estudio de la educación superior. Los estudios de género cuestionan el estilo androcéntrico de hacer ciencia y nos habilitan o nos pueden ir habilitando en una sensibilización de la distribución de hombres y mujeres en el ámbito científico y a mirar, desnaturalizándolo, por qué esta distribución tiene estos porcentajes. Así podemos entonces atestiguar que en las condiciones diarias de trabajo, en la asignación de salarios, en el acceso a la educación, en la naturalizada restricción para ocupar determinados puestos en el quehacer científico, no hay normalidad. Lo que hay es una forma de naturalización que hoy estamos o queremos desmontar. Según Norma Blázquez, quien fue directora del CEICH, el centro al que pertenezco, y una acreditada feminista dedicada a la investigación sobre ciencia y género, existe una notable desproporción en la incorporación de mujeres en direcciones de facultades, institutos y centros en la UNAM. Solo 33% de estos puestos directivos son alcanzados y dentro de este porcentaje solo el 26% son directoras. Ella pone números, pone cifras a esta imagen de fotos emitir ante ustedes. Y voy a compartir ahora pantalla. Bueno, para decir que, bueno, antes de esta, tenemos una gráfica que muestra que en el 2015, 16, 16, 17 y 17, 18, pues básicamente en nuestro país la educación básica pues es casi paritaria, ¿no? Tenemos en educación básica porcentajes de 70.2, 72.1 mujeres y hombres. En educación media superior los porcentajes son muy parecidos, 14.5, 14.2. En educación media superior siguen siendo muy parecidos. Sin embargo, y para una reflexión sobre, para erradicar las brechas de la desigualdad debemos contribuir comunitariamente a cerrarlas. Por ende, cuando nos referimos a desigualdad, podemos entenderla en términos económicos, sociales, educativos. Según reportes de la Secretaría de Educación Pública, la matrícula de mujeres
y hombres en la modalidad escolarizada a nivel nacional es similar, sigue siendo similar para ambos sexos. En relación a la UNAM, en 2015 la población estudiantil estaba conformada ligeramente por más mujeres que hombres, pero ya en el nivel posgrado del área de ciencias físico-matemáticas e ingenierías, el 70% está conformado por hombres. En el nivel licenciatura, la carrera con menos mujeres es ingeniería mecánica y eléctrica. Por cada 100 hombres hay 9 mujeres. En el mismo nivel, la carrera con más mujeres es pedagogía. Por cada 100 hombres hay 480 mujeres, como lo pueden ustedes notar aquí. Y si esto no se comienza a desmontar desde la educación preescolar y desde la educación básica, con medidas asertivas y medidas eficaces en torno a despertar o para despertar el interés científico de las niñas por ciertas carreras y de los niños también por otras carreras, como aquí que tenemos los dos extremos de físico-matemáticas con 70% de hombres, 30% de mujeres y al revés. En pedagogía, solo 100 hombres por cada 480 mujeres, no vamos a lograr que se puedan ir erradicando estas diferencias que queremos erradicar. No es gratuito que pedagogía tenga más mujeres porque se asocia con el trabajo educativo, con el trabajo con niños, con el trabajo escolar, que no deja de ser una parte del trabajo de crianza también, de cuidados, de conformación de nuevas generaciones que corresponde históricamente a las mujeres. Para el ciclo, bueno, aquí tenemos la distribución porcentual de la matrícula de hombres y mujeres en licenciatura universitaria según área de estudio. Otra vez los hombres en rojo en esta gráfica aparecen muy minimizados en áreas de educación y en ingeniería aparece muy alta su participación. Aquí tenemos las mujeres y hombres inscritos a nivel licenciatura en las principales carreras. Esto es en todo el país. Estas son cifras de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior de México. Esto no es la UNAM, sino todo el país, donde tenemos, como ustedes ven, pues como en la licenciatura en psicología, en enfermería, predominan las mujeres y se iguala en otras carreras. Según datos de la NUYES, entre las carreras preferidas por las mujeres no está ninguna ingeniería, mientras que para los hombres son más recurrentes. Y es en la licenciatura en Derecho en donde se encuentra mayor paridad de género. Si vemos el personal académico de la UNAM, tenemos 44% de mujeres, 55% de hombres. Y, sin embargo, tenemos en el Sistema Nacional de Investigadores una distinción del organismo de ciencia de nuestro país, el CONACYT. Tenemos que del más alto nivel, el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, 75% de los que llegan a ese nivel son hombres y solo 25% mujeres. Y el más alto nivel que otorga la UNAM a sus investigadores, que es el nivel de titular C, corresponde en un 80% a los hombres y solo en un 20% a las mujeres. Mientras que en las facultades el profesorado de carrera titular C, que el mismo categoría, pero que corresponde a los profesores, está ocupado en un 66%, o pertenecen a los hombres en un 66% y solo en un 33% a mujeres. El máximo reconocimiento que da a la UNAM a su personal académico, el emeritazgo,
solamente ha correspondido a 24% de mujeres, perdón, a 24 mujeres, aquí son términos absolutos, y a 87 hombres. He tratado de mostrar algunos datos que permitan ver esta metáfora con la que yo iniciaba, que la podamos visualizar como hay una carrera que comienza igual en el kinder o en las primarias, en la educación, digamos, de infantes, la educación básica en México. Estamos en igualdad de condiciones, aparentemente, porque ya desde allí hay todo un impulso para hacer sentir a los niños que pueden ser astronautas, físicos, y a las niñas que podrían ser muy buenas maestras y enfermeras en muchos contextos familiares. Lo digo casi caricaturizando, pero esto después se comienza a ver reflejado en las cifras que intenté mostrar, y disculpen si me he pasado de tiempo, pero quiero terminar diciendo que estas cifras se corresponden con un contexto de desigualdad que hoy se expresa de manera dolorosa en un contexto de violencia de género, incluso en las universidades, que no es ajeno a toda esta entorno que tenemos que comenzar a cambiar, desmontando el mandato de la masculinidad, los mandatos de la masculinidad, como bien nos lo señala Rita Segato, y eso lo tenemos que hacer pedagógicamente, lo tenemos que incorporar a nuestra educación en todos los niveles para que el desmontaje sea profundo y duradero. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Guadalupe, por su intervención muy valiosa. Presento brevemente a Elizabeth Chelín para escuchar luego sus palabras. Elizabeth Chelín es doctora en Sociología, investigadora superior del CONICET en Argentina. Sus temas de investigación son los derechos humanos y ciudadanía, familia y género, memorias de la represión política y movimientos sociales. Se le ha otorgado el premio Jusey a la trayectoria en investigación en ciencias sociales por parte del gobierno argentino en 2013, es doctora honoris causa por la Universidad de París-Ouest, Nanterre, en 2014. Entre sus principales publicaciones se encuentran los trabajos de la memoria, publicado por Siglo XXI en 2002, Pan y Afectos, las transformaciones de las familias, la lucha por el pasado, cómo construimos memoria social, entre muchas otras publicaciones, y la más reciente, Antología Esencial, publicada por Claxo el año pasado, que ha sido, digamos, todo un suceso editorial en nuestra institución y en América Latina. Bienvenida, Elizabeth, y la escuchamos. Muchísimas gracias, gracias por esta introducción, que bueno, siempre una tiene muchas cosas hechas porque además es viejita. Quiero empezar diciendo que el tema de el género y la ciencia, o mujeres en la ciencia, no es mi tema de investigación específico. Puedo hablar desde una perspectiva biográfica, porque he transitado el mundo de las ciencias sociales y las transformaciones profundas que se fueron haciendo a lo largo de las últimas décadas en términos de género, y puedo hablar desde mirar a la ciencia y el mundo del sistema científico como una dimensión más, o un aspecto más, o un ámbito más en el cual se desarrollan las relaciones de género y las cuestiones vinculadas con cómo transformarlas. Quiero empezar diciendo que la ciencia no es una torre de marfil. La ciencia no está separada de la sociedad en la cual se lleva adelante. Entonces, eso significa que lo que pasa en el mundo social traspasa también el mundo de la ciencia, porque es parte de lo mismo. O sea, no vamos a pensar que existe un mundo científico que se maneja con reglas, con estereotipos y con una cultura diferente del resto. ¿Esto qué significa? Significa dos cosas: que si vivimos en una sociedad que está
aunque esté en transformación y en gran turbulencia en términos de las relaciones de género, hay un formato dominante que es todavía una dominación patriarcal. Entonces, no esperemos que en la ciencia haya algo diferente si no está en el resto de la sociedad. La transformación social y la turbulencia y la revolución en las relaciones de género se van a dar simultáneamente en los distintos ámbitos en los cuales nos estamos moviendo. Esto también significa que si la visibilidad social y la valoración social está marcada por desigualdades de género, también va a ocurrir en el mundo científico. ¿Qué quiere decir esto? Que la investigación en el mundo científico va a reproducir también los patrones de desigualdades de género. El otro día en un evento, una investigadora, la presidenta de CONICET, mencionaba que en las investigaciones biológicas con animales, como no se puede hacer investigación de laboratorio con machos y hembras, generalmente se eligen los machos. Y se olvida la investigación sobre las hembras. Esto en el mundo del animal, y también pasa mucho en el mundo, en todos los mundos en los cuales nos movemos. Entonces, ese es un primer punto que me parece importantísimo. Y aquí, como tenemos poco tiempo, quiero pensar en cómo se pueden hacer las transformaciones, las revoluciones. Y aquí el frente es múltiple. Tenemos que pensar que desde los juguetes infantiles hasta los nombramientos de investigadores e investigadoras eméritas, hay una trayectoria que va acumulando desigualdades y que puede acumular equidades. Desde los juguetes infantiles y lo que pasa en los jardines maternales y en las familias, en las cuales se dice, si una nena llora está bien, pero menino, como me dijeron una vez en Brasil, menino no llora nada. Cuando mi hijo se largó a llorar y una mamá de un compañerito le dijo, no, los nenes no lloran. De ahí en adelante tenemos un sistema de desigualdades. Para ir más al sistema científico propiamente dicho, creo que tenemos que pensar que por un lado está la selectividad en los inicios, o sea, quién decide entrar a qué lugar, y ahí los datos que nos mostraba Guadalupe indican que la elección, inclusive dentro mismo del sistema universitario, del sistema científico, las elecciones de mujeres y hombres van en direcciones diferentes, y está todo el tema de cómo hacer para que las niñas que son buenas en matemáticas terminen eligiendo estudiar física, por ejemplo, cuando en la familia le están diciendo, no, la física no es para las nenas tienen que ser maestras, en adelante. Entonces, tenemos un problema de selectividad al inicio de las carreras, y tenemos después todos los mecanismos que podríamos llamar de discriminación a lo largo de las trayectorias, las carreras académicas y las carreras científicas. Y las dos cosas funcionan, pero de manera diferente. Y me gustaría pensar más dentro del sistema científico. Dentro del sistema científico, ¿qué es lo que hace que las carreras de las mujeres sean diferentes o tengan más dificultades que las de los hombres? Y aquí nuevamente vuelvo a un tema central, que es un tema que Karina sabe más que todas nosotras, y que tiene que ver con que el mundo de la ciencia no es una torre de marfil, y la gente que hace ciencia también tiene familias y también tiene responsabilidades de cuidado. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Y las responsabilidades de cuidado, está muy estudiado y muy sabido, recaen sobre todo en las mujeres. Entonces, eso significa, más allá del hecho de que las mujeres
somos quienes nos embarazamos y parimos, con lo cual más allá de eso, hay todo un mundo de las responsabilidades de cuidado que están asignadas a las mujeres y que dificultan grandemente sus carreras académicas y científicas. Puede haber medidas paliativas. Menciono que el CONICET en la Argentina otorga no solo las licencias, sino que también calcula la permanencia en una categoría reconociendo un año por cada hijo que tuvo una mujer. O sea, da una pequeña acción afirmativa que no alcanza, porque sabemos que eso no es una cosa solamente del año en que se tuvo el bebé y se tuvo la lactancia, sino que es una tarea muchísimo más permanente. Y quiero traer unos datos vinculados con el momento actual y el momento de pandemia. Sabemos, porque hay suficiente evidencia a esta altura, después de un año de esta situación, que en la pandemia se han aumentado las responsabilidades familiares de las mujeres de manera notoria, que ha aumentado la violencia doméstica y todo lo que se quiera. Pero ¿qué pasa en el sistema científico? Y voy a dar datos de una publicación que no tiene que ver con América Latina, donde hay toda esta noción de que América Latina es más machista que otros lugares, sino una publicación de ciencias duras sobre qué es lo que está pasando con las mujeres y los hombres en sus carreras científicas en pandemia. En primer lugar, lo que muestra, y esto es que las mujeres están mandando menos artículos para publicar en las revistas científicas de la especialidad. En los primeros 6 meses de la pandemia mandaban más o menos igual, porque tenía que ver con investigación que ya estaba hecha, y esto se agudizó en esta segunda parte. Pero hay otro dato que es muy significativo, y es que las mujeres investigadoras están pidiendo menos o presentándose menos a pedidos de subsidios de investigación, lo cual significa que dentro de 5 años la productividad de esto que ahora está pasando, de que no tengo tiempo, no puedo ponerme a presentar un nuevo proyecto, se va a notar dentro de 5 años en las carreras de las mujeres. Esto me parece para mí una evidencia, pero fundamental, para pensar qué es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de las carreras de las mujeres en la ciencia. Aquí me dicen que tengo que terminar porque estamos llegando al final. Tenía toda una serie de ideas sobre las políticas a las cuales Karina hizo ya alguna referencia, las políticas y las maneras de intervenir. Solo quiero decir algo que tiene que ver con los movimientos sociales en general aplicado al mundo de la ciencia. Las transformaciones en las relaciones de poder no se otorgan desde arriba. Son luchas sociales desde abajo, y es a partir de la organización y las demandas de las mujeres en la ciencia que vamos a lograr que se transforme de manera más equitativa el sistema en su conjunto. Gracias, Guadalupe. Gracias, Elizabeth, por presentarnos estas reflexiones que nos invitan a seguir trabajando, como bien decía Elizabeth, por la transformación social de las relaciones de género en todos los mundos, también en el mundo de la ciencia. A eso apostamos desde Claxo y vamos a seguir trabajando en esta línea, en el marco del FOLEC y de otras acciones que tenemos previstas, y contando con Guadalupe y Elizabeth como aliadas fundamentales. Muchas gracias, y cerramos entonces aquí este panel. Buenos días, buenas tardes, depende del uso horario en el que estén.